La citación en sí nace inicialmente por la preocupación sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sistema educativo público y privado, pues en diferentes territorios del área rural, incluidos los resguardos indígenas de todo el país. Las clases académicas se han visto truncadas por falta de materiales como cartillas para ser entregadas a los estudiantes que se quedan en sus viviendas a esperar este documento, porque no cuentan con servicios de comunicaciones que les permita estar conectados a la educación en modalidad virtual, ni llegan los programas de televisión del Estado, además de que muchas de estas comunidades indígenas no tienen el servicio de energía eléctrica ni telefonía celular, es decir, están aislados e incomunicados en estos momentos donde se impone la globalización. Es de conocimiento público que la pandemia del COVID-19 ha afectado a las grandes ciudades, pero no podemos desconocer que en todo el país esta enfermedad se ha expandido al territorio rural y nuestros campesinos y pueblos indígenas han sufrido los estragos de este virus, donde se ha visibilizado las grandes deficiencias en la prestación de servicios esenciales por parte del gobierno, en su deuda histórica con esos territorios. Siguen sin intervenir lo suficiente para avanzar rápidamente en el cierre de esas brechas sociales. En esta nueva fase de aislamiento selectivo, la problemática de dificultades en la prestación del servicio de educación se observa constantemente en nuestro departamento, donde varios estudiantes se han visto afectados durante semanas consecutivas sin recibir los módulos de aprendizaje. Sin embargo, hago un paréntesis para resaltar la voluntad de los profesores, quienes atentos a recibir el material educativo para salir a compartir con sus estudiantes. Pero por falta de planeación en los niveles administrativos, por la adquisición de impresoras y papel, los docentes han tenido que parar varios días para recibir sus insumos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ha supervisado el Ministerio de Educación de los recursos girados a las entes territoriales para favorecer las comunicaciones a colegios y estudiantes se esté llevando a cabo? Conforme a lo mencionado, ¿cuál es la estrategia propuesta por el Ministerio de Educación Nacional para que los estudiantes estén recibiendo una educación continua y de calidad? Creo que no todo puede quedar en orientaciones, pues estos niños y jóvenes tienen derecho por ley a disfrutar la educación académica. En segundo lugar, se citó para conocer el informe por parte del Ministerio de Educación Nacional sobre las acciones y lineamientos bajo el esquema de alternancia propuesto por el Gobierno Nacional. Vemos en el documento Marco de los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y presencialidad bajo el esquema de alternancia presentado por el Ministerio de Educación en el mes de junio. Indica que la alternancia puede iniciar este mes de septiembre, pero quiero comentar que a la fecha, en muchos de los territorios indígenas y de acuerdo con el anexo 2 del documento en mención, las orientaciones relacionadas con la fase de planeación y alistamiento no han sido socializadas con las familias de los estudiantes pertenecientes a cada establecimiento educativo. Razón por la cual en zonas de resguardo indígena, donde hay comunidades libres de COVID-19, no se ha podido iniciar con la alternancia, a pesar de que la gente está pidiendo más cercanía por parte del docente para el fortalecimiento de los conocimientos académicos en los alumnos mediante el retorno gradual y progresivo a clases. Pero debo decir que he visto que las secretarías de educación certificadas no han realizado las acciones necesarias para coordinar los temas de alternancia conforme lo expresa el Ministerio de Educación en tal documento. Pues en ocasiones los padres de los estudiantes no cuentan con el nivel de escolaridad suficiente para guiar y explicar a sus hijos cómo dar una solución a las guías académicas. Entonces, en relación con la alternancia, ¿cuál es la fecha límite que tienen las entidades territoriales certificadas en educación para la contratación e implementación de las medidas de bioseguridad en la comunidad educativa enfocado al regreso a clases? Pregunto porque el Ministerio de Educación indica que ya se giraron recursos para que todas las instituciones públicas educativas
sean equipadas con las medidas de bioseguridad necesarias y se adelanten las orientaciones expedidas para concertar un regreso a clases. Para no extenderme más en mi intervención, quiero terminar haciendo alusión a los recursos, el Fondo Solidario para la Educación y auxilios económicos para el pago de las matrículas de los jóvenes en condición de vulnerabilidad que estudian en instituciones de educación superior pública, resaltando esta iniciativa del Gobierno Nacional, la cual es un gran apoyo a las personas vulnerables que necesitan continuar sus estudios y que han tenido dificultades económicas para el pago de la matrícula académica. Este apoyo durante la pandemia es muy necesario para asegurar la prestación del servicio educativo, pues favorece a los estudiantes y a las universidades. En razón a esta buena iniciativa del Gobierno Nacional, ejecutada de la mano del Ministerio de Educación, considero importante mencionar que varios departamentos de nuestro país, como el Baupés, no tienen presencia de universidades públicas y en forma de convenios como centros regionales de educación superior aparecen las universidades privadas para favorecer algunas carreras universitarias. Por lo tanto, invito al Ministerio de Educación a revisar las estrategias que ha implementado para ampliar su cobertura y en este proceso de la mano de las entes territoriales. Ejecute las acciones necesarias para fortalecer a los estudiantes en condición de vulnerabilidad que por temas de territorio deben asistir a una universidad privada con costos no siempre muy asequibles para las familias indígenas. Este apoyo propuesto busca la equidad entre las personas vulnerables, complementando la estrategia de acceso y permanencia de los estudiantes de educación superior en los territorios durante este semestre o el próximo, salvaguardando el bienestar de toda la comunidad académica, como debe ser. Así termino, señor presidente, mi intervención. Le agradezco el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias.